Bueno, para quienes no estuvieron ayer, vamos a recordar un poquito lo que era un corredor biológico, que finalmente es una estrategia de conservación actual. Son territorios vitales que conectan dos o más ecosistemas, asegurando la dispersión, interacción, reproducción y movilidad de las especies de diferentes reinos. Finalmente, los corredores biológicos nos aseguran ciertas cosas fundamentales para la vida de las personas, pero para la vida y la variabilidad genética de la biodiversidad. Entonces, al final tenemos que entender los corredores biológicos como un concepto que se enlaza con todo lo que es la ecología, con todo lo que es la vida en sí misma y la permanencia de todas las especies que habitan el planeta. Vimos algunos tipos de otras estrategias que acompañan a la de los corredores biológicos, como el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, algunos movimientos sociales o líneas de acción municipales, como las áreas verdes, carreteras verdes, la parcelación sin cerco. Después vimos un poquito de cómo se acoge esta idea del corredor biológico, pero de una manera también multidisciplinaria, sino que combinando al final todo tipo de carreras profesionales, oficios. La idea es que esta perspectiva de los corredores biológicos como que abarque todas las dimensiones de nuestra vida, ¿cierto? Todas las esferas en las que nos desenvolvemos, tanto la economía, como el uso de los recursos, ojalá siempre acompañado de la restauración ecológica. La idea es ir creando una conectividad entre las diferentes áreas verdes que se convierten en corredores biológicos como especies de carretera, ¿cierto? La idea es asegurar que las especies se puedan conectar en una especie de cauce a través de todos los territorios y a través de todos los climas y los ecosistemas que existen en nuestro país. Después vimos un video, después nos contextualizamos un poco en dónde estamos. La comuna de Villa Alemana pertenece a la Reserva de la Biosfera, ¿cierto? Siendo un hotspot de biodiversidad, es parte del área de transición, aunque debiese ser del área de amortiguación, como ya lo hablamos. Esto significa de que en un espacio muy reducido hay una cantidad muy alta de especies nativas y endémicas muy diversas. Esto lo permite también la barrera natural del desierto, por eso es tan desarrollada la riqueza de especies en la zona centro y sur de Chile. Y bueno, también hablamos como a nivel nacional algunas cifras que también nos demuestran de la riqueza endémica y nativa que existe en el territorio. Y aquí podemos destacar que las aves no tienen una riqueza tan endémica debido a que se les hace mucho más fácil desplazarse entre los corredores biológicos. Y bueno, después nos situamos también en qué tipo de bosque es el bosque en donde está Villa Alemana. Es donde prima el bosque matorral esclerófilo xerófilo, que tiene su vegetación con espinas, hojas duras, ¿cierto? Lo que le permite ser mucho más eficiente a las épocas calurosas y a la baja precipitación o a la precipitación en solo una estación. También explicamos en cómo este bosque se suele organizar por sí mismo naturalmente. Se organiza en dos tipos de ladera, tres tipos de ladera, disculpa. La ladera sombría, la soleada y la hidrófila. Nicole creo que tiene el micrófono prendido. Ahí sí. Sí. Que tiene tres tipos de ladera. Ahí, ya. En donde, por ejemplo, la soleada tiene cierto tipo de vegetación, la sombría otro tipo de vegetación y la hidrófila una vegetación mucho más alta, mucho más frondosa, más de tipo sureño, por así decirlo, y que está siempre o debiese estar siempre acompañada de agua. Lamentablemente en la comunidad de Villa Alemana todas estas laderas higrófilas hoy están en su mayoría secas por la expansión urbana, por el desvío de los cauces. Entonces finalmente lo que encontramos es también esta vegetación, pero en un estado mucho más en desmedro, ¿cierto? Se ve cómo afecta la poca presencia de agua, cómo afecta a la vegetación. En una fotito más adelante se va a ver y bueno, también aquí mostramos cómo esta organización vegetal también se refleja cuando uno va entrando a un cerro, así lo veríamos como realmente
Esto sería hacia el fondo de la quebrada y así serían las primeras laderas que uno va viendo, sobre todo las que le llegan al sol. Y aquí comenzamos explicando lo que era el Corredor Biológico Norte, que al final es una división imaginaria porque en verdad Villa Alemana pertenece a una zona en donde es un gran corredor que está fragmentada por lo que comienza desde la reserva de la biosfera hasta el mar. Antes este corredor biológico partía desde la cordillera de los Andes, pero con la ciudad de Santiago se volvió a fragmentar otra vez el territorio. Y bueno, aquí explicamos algunos de los cerros, como el Rumié, Aranda, Progreso, Calle Tercera, Cerro Los Pinos, Reverdecer, Población Wilson, el Cerro Woodbleyo, el Parque La Reserva y el Patagual. Aquí destacamos que en la zona del Patagual es la única zona en donde en el corredor biológico norte todavía existe agua, por lo que aquí hay presencia de otro tipo de fauna y flora también, como garzas, y más de estos sauces introducidos como el sauce llorón. Bueno, aquí también hicimos una comparación en cómo era antes el cerro de Rumié y Aranda, después, ahora en la actualidad se ve que estas construcciones, las tomas también se adelantaron mucho, aquí estaba el tanque Rumié, la idea era como ir comparando e ir incitando a que ustedes también vayan buscando en la antigüedad cómo eran los territorios que hoy habitan. Aquí, bueno, vimos alguna flora característica del corredor biológico que está en todos los cerros de la zona. Vimos cómo se relaciona la flora con el cururo. Vimos otras florcitas más, todas nativas, un par de hongos. Y vimos también el carpinterito como un ave que también habita todo el corredor biológico norte y en verdad toda la comuna de Villa Alemana, pero sobre todo el corredor biológico norte al tener árboles exóticos también. Vimos la diferencia entre las culebras de cola corta y de cola larga. Y bueno, después vimos un poquito lo que está aquí en la quebrada de Progreso, en el 2, que hay una quebrada con más de 30 bellotos, súper antiguo. Aquí se profundizó un poco de cómo es el belloto, cómo identificarlo. Aquí vimos su arquitectura foliar, aprendimos un poquito de qué familia pertenece, a qué orden pertenece y cuáles son sus características principales. Aquí también vimos detalles de su corteza. Posteriormente también revisamos que tiene una asociación con la humedad, sobre todo con los líquenes. Y como les decía antes, también vimos que estos bellotos que están en fondo de quebrada, donde por aquí corría agua, y ahora ya no corre porque se robó el agua, se puede ver notoriamente cómo le ha afectado la sequía, en donde todas sus hojas superiores, todas sus ramas superiores están casi muertas y solo las inferiores están rebrotando. Y bueno, también al último recordamos en cómo el belloto fue diseminado al principio desde su creación. Fue un árbol igual disfrutado por los animales del Paleolítico, como los paleocamélidos y los confoterios. Este sería el confoterio. Y bueno, ahí lo comparamos también en cómo estos animales también se vincularon con la palma chilena, con el keule, otros árboles que también se consideran como muy, muy antiguos. Y bueno, hoy día vamos a terminar de ver algunas especies del corredor biológico norte y vamos a ver el corredor biológico central. Aquí yo quería destacar que en el Cerro Los Pinos y en el Cerro Woodbleju, este sería el Cerro Los Pinos, el 4, y el 6 sería el Cerro Woodbleju, anida el cernícalo. El cernícalo es un halcón muy chiquitito, el halcón más chiquitito que se puede ver en Chile, y su palabra cernícalo viene del acto de cernirse, que sería como quedarse suspendido en el aire tipo volantín, y esto es algo que lo hace muy identificable, sobre todo si uno está lejos, porque es tan chiquitito que es más fácil identificarlo porque está así en posición tipo volantín, quietito en el aire, viendo alguna presa. Y bueno, tiene un dimorfismo sexual. Esto quiere decir que la hembra tiene diferencias con el macho.
La hembra aquí, si pueden ver, carece de esta franja gris. Stephanie parece que tiene el micrófono prendido. Ahí sí. Carece de esta franja gris que el macho sí la tiene. Y pueden ver aquí también que es mucho más pronunciado en la parte de la cabecita. Y bueno, la hembra también acá, bueno, no se puede ver bien en la foto, pero tiene estas líneas horizontales negritas que el macho no tiene. El macho tiene aquí, en esta zona, mucho más marcado por el otro lado. Bueno, el cernícalo es un ave muy importante igual porque controla plagas como las ratas. La gente muchas veces no se da cuenta que vive tan cerca de un ave como el cernícalo, pero si no estuviera el cernícalo habría muchos más ratones de los que hay ahora. Así que hay que agradecerle harto y ahí podemos también destacar como un individuo nativo como el cernícalo se alimenta de un individuo introducido como la rata. Entonces ahí las especies van mutando y se van adecuando, sean exóticas o sean nativas. Y bueno, también tenemos el alcohol peregrino, que lo hemos visto en Reverdecer, población Wilson. Esto queda en Peña Blanca, ahí tenemos una reforestación. Y desde marzo de este año que estamos viendo el halcón peregrino. El halcón peregrino es de la misma familia del cernícalo, pero mide el doble del cernícalo, es gigante. Es el ave más rápida del mundo porque cuando está cazando se cae en picada o sus velocidades aumentan hasta los 300 kilómetros por hora o más. Y lo interesante de esta ave es que se alimenta de otras aves más pequeñas. Entonces cuando él llega, todas las aves hacen escándalos, es muy fácil de observar si se está atento, porque el resto de las aves igual hacen como escándalo o al revés se quedan como calladitas porque él también las caza, ¿cierto? El halcón peregrino también le llaman gavilán, está en casi toda América del Sur y hay una subespecie de halcón peregrino que es el halcón peregrino tundrios que viene de Canadá hasta la Patagonia regularmente. Sin embargo, aquí en Reverdecer no se ha visto ese halcón, solo se ha visto el halcón peregrino clásico, que sería este, pero sería muy interesante poder ver el otro. Esto es muy importante que el halcón peregrino venga a Villa Alemana porque en verdad el halcón peregrino no es una especie que sea tan fácil de ver. Sí le gusta estar en ciudades y bueno, lo que le llama la atención, por ejemplo, donde lo hemos visto en Reverdecer es que siempre está en los eucaliptos más altos, porque el halcón peregrino necesita de esta vegetación alta, no le gusta estar dentro de los bosques como tan frondosos, tan tupidos, le gusta estar en la vegetación alta en donde pueda ver y apreciar diferentes presas que pueda cazar. Y bueno, también quería comentarles acerca de las alstromerias, que son unas flores muy llamativas también. Eh, Esta familia es originaria de la Patagonia, esto quiere decir que desde el sur de América se fueron modificando y diversificando todas las especies de alstromerias que conocemos. Es muy probable que la hayan visto igual porque las florerías o en los cementerios también las venden harto, pero esa es una versión modificada genéticamente, no es la nativa, si bien tomaron la nativa y la modificaron como para ser comercializada. Y a nivel nacional hay 58 especies y hay 82% de esas especies están en la zona central, en el Picumapu. Esto quiere decir que en la zona central está la mayoría de las alstromelias y como yo les decía el otro día, que lamentablemente toda la riqueza de la zona central se ve afectada por la expansión de las ciudades. Por ejemplo, esta alstromelia, Alstromelia marticonenae, es una alstromelia que solo crece en la región de Valparaíso. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es en el cordón biológico norte está lleno de esta alstromelia. Para uno es muy común verla, pero en realidad solo está en esta región o a lo más en los límites con la metropolitana, pero en los límites solamente. Entonces, a veces no valoramos la riqueza que está en el territorio donde habitamos. En otro lugar no la vamos a encontrar porque solo existe aquí, es endémica de acá.
También están estas dos alstromelias, que es la alstromelia pulcra, que le llaman mariposita del campo. Las alstromelias en sí tienen muchos nombres, la gente le ha dado muchos nombres porque es una flor muy llamativa, es bonita, es usada antiguamente también, le llaman liuto del campo, lirio del campo, amancay también, tiene muchísimos nombres. Y bueno, aquí solamente encontramos la pulcra, variedad pulcra. Hay otros tipos, pero solo aquí encontramos esta, y también la Lictus sinsi. En el sur hay una lictu, pero es amarilla, aquí encontramos la naranja. Y bueno, las altromerias en realidad también se limitan a la zona central, estas tres al menos. Van cambiando de región a región, podemos encontrar nuevas alstromelias, como que están todas muy limitadas a nivel nacional a un territorio súper específico. Y bueno, va cambiando su altura, la forma de sus hojas, la forma de su flor en realidad, los colores. Son muy diferentes todas. Lo que es bueno igual destacar de las astromelias son sus rizomas, ya que, bueno, al igual que el otro día yo les contaba que los bulbos de la papita del campo, estas flores moraditas, se consumían como un chuño. Bueno, los rizomas de las astromelias también se consumen, deshidratados y molidos como una especie de fécula o harina. Antiguamente ya no se consumen tanto, pero hay gente en el sur sobre todo que todavía recolecta. Y esta fécula o harina, cuando era cocida o cuando era más revuelta, producía una especie como de mielcita, licor, que la gente aprovechaba de usar en cositas dulces, ¿cierto? Como en sopaipillas, cosas así. Y bueno, también es medicinal, sirve machacada la misma harina para las inflamaciones del tubo digestivo y como alimento ligero para cuando una persona está delicada del estómago. Entonces aquí podemos ver cómo la gente ocupó lo máximo de todas las plantas silvestres, descubrió muchas de sus propiedades. Y bueno, este terroncito lo encontramos en Quilpué, está como salido de un cerro, así que aprovechamos de sacarle fotos, que igual es pequeñita el rizoma que produce, tampoco es el gran rizoma, entonces la gente tenía que sacar bastante para poder comer o hacer trueque, entonces igual era un esfuerzo significativo, por eso ya no se consume tanto, porque en verdad es tan pequeñito que la gente prefiere cultivar otro tipo de cosas. Pero aquí es bueno igual ver cómo es la forma. Uno a veces se imagina que sus raíces son mucho más grandes por la flor, más que nada, que la flor sería como 5 veces su rizoma, pero bueno, así es en realidad. Y bueno, ahora ya pasando un poquito más hacia el corredor biológico central, pero este sauce nativo también debiese estar en el corredor biológico norte, porque en el corredor biológico norte igual hay quebradas con agua, o habían con agua. Bueno, aquí más que nada quería comentarles acerca de las diferencias del sauce, porque todo el mundo cree que el sauce llorón es nativo porque está en todas partes, pero en verdad el sauce llorón es introducido, es asiático, desde Asia lo introducieron a Europa y desde Europa lo introducieron acá. La verdad ha colonizado muchas partes del mundo, entonces es una especie introducida en muchos países. Y aquí tenemos al sauce que es realmente nativo, que es muy poco frecuente debido a que este ha tomado casi todos los territorios. Ambos crecen en las riberas del agua. Y bueno, de lejos igual se puede ver cierta diferencia. El sauce amargo, que es el nativo, no suele, sus ramas no suelen caerse tanto como las del sauce llorón. Sin embargo, sus hojas igual son un poco parecidas, pero desde lejos podemos ver que el sauce llorón tiene como este velo hacia abajo mucho más pronunciado que el sauce nativo. Bueno, vamos a ver más de cerca igual para poder ver bien la diferencia. En las hojas está más que nada la diferencia. Podemos ver de que la especie introducida tiene las hojas mucho más gruesas y mucho más grandes. Y en su lugar la especie nativa
tiene las hojas mucho más pequeñitas, delgaditas, sus flores son muy parecidas, así que la clave está en las hojas. Además, las hojas del sauce introducido por el embés, por atrás, son un poquito más blanquecinas. En cambio, el sauce nativo, por el embés, es del mismo color que por el haz. Por adelante y por atrás son el mismo color la hojita. Entonces, si no tenemos como otro lado de este para comparar, o es primera vez que vemos uno, es igual, es una clave. Y bueno, la corteza y en sí la planta entera del sauce amargo, del sauce nativo, se usa popularmente para bajar la fiebre. Y bueno, las aspirinas también están hechas de los componentes que tiene este sauce, que es el ácido salicílico. De ahí viene la palabra salix. Finalmente podemos ver de que las personas también se medicaban con estas plantas, lo que las hace también mucho más vulnerables a que por qué no existen tantas o por qué tampoco es muy poco frecuente verlas, porque la gente también la utilizaba mucho y la gente, bueno, solemos utilizar mucho los recursos naturales, pero muy pocas veces le devolvemos la mano, entonces la gente cortaba de racimos de sauce amargo para, por si acaso le dolía la cabeza o por si acaso tenía fiebre. Entonces ahí igual también se ve ese tema y además el sauce amargo sufre otra situación, que en las zonas más de agricultura, ganadería, los sauces están como solitos o hay poquitos al lado de las aguas, entonces las cabras en tiempos de sequía o en tiempos que no hay mucha vegetación para comer, comen de este sauce. Incluso hay videos de cabras subiéndose arriba del sauce para comer las ramas más tiernas, como las ramas de los brotes nuevos. Entonces, además también se ve afectado por que el ganado consume sus hojas. El ganado exótico como las cabras. Aquí yo también quería mostrarles unos honguitos también que están aquí. Estos dos hongos los encontramos en Reverdecer. Para las personas que no conocen Reverdecer, voy a volver un poquito al mapa. Aquí está Reverdecer, limita arriba con la Copa Esbal y atrás con el Parque de la Reserva de Peña Blanca, el Parque de Área Verde Municipal. Y aquí en verdad hay mucha plantación de eucalipto, pero hay muchas plantas nativas, más de las que se han reforestado. Y la verdad es que se han podido encontrar mucha diversidad de hongos, siendo una quebrada igual muy pequeña. Aquí yo le quería mostrar dos hongos súper llamativos. Lepista nuda es un hongo morado, su fruto es comestible también, cocido, y la idea es comérselo, pero cuando está como más chiquitito, cuando está recién brotadito, porque así ya está, tiene como un olor demasiado como a champiñón y un sabor muy a champiñón pasadito. Y es un hongo súper llamativo, a los bichos les encanta este hongo, dura poquitos días y sale inmediatamente después de la lluvia, así como a los 2 días. Entonces hay que estar muy atento y tiene una asociación igual a los fondos de la quebrada, abajito de boldos, casi siempre peumos, entonces en realidad en Villa Alemana debiesen haber mucho más de estos hongos, pero como sabemos que el bosque no se ha mantenido como era originalmente, ya es más difícil de verlo cada vez. Y bueno, también tenemos este hongo que también es súper llamativo, que se llama nido de pájaro. Es un hongo que dura mucho más que este ya al par de días, a los 3 días de estar de esta forma, ya está blanco, como que se empieza a desmoronar, ¿cierto? Los bichitos se lo empiezan a comer por completo, la naturaleza ahí hace su magia y vuelve a estar de manera subterránea. Pero este dura harto tiempo igual, alrededor de una semana como en este estado como abierto. Lo interesante de este hongo es que sus esporas, como sus semillas por así decirlo, están dentro de estas estructuras que parecen ser huevitos. Entonces, cuando esta estructura del hongo recibe mucha agua,
se van rompiendo estos huevitos y se van liberando las esporas. Muchas veces, por ejemplo en esta foto, muchas veces esta forma como de nido va recogiendo bastante agua, entonces se termina rebalsando y las esporas se van dentro del agua y se rebalsan también hacia la tierra. Entonces por eso es muy fácil que cuando uno encuentra este nido de pájaro, alrededor hay bastantes porque tiene este mecanismo súper interesante de acumular agua, rebalsarse y liberar las esporas mucho más lejos que si lo haría sin el agua. Y bueno, tiene esta textura como de plush también que es súper entretenido. Es un hongo muy chiquitito. Aquí en la foto se ve grande, pero en verdad es muy pequeñito, es como una moneda. Aquí tenemos dos hongos que son mucho más frecuentes. Los anteriores igual son hongos no tan fáciles de ver o hay que tener igual una experiencia buscando hongos para poder encontrar los dos anteriores. Tenemos el oreja de palo, que es un hongo que fácilmente no se puede ver, porque de verdad que parece un trozo de tronco del árbol. En verdad coloniza cualquier tipo de árbol, es súper accesible a todo tipo de árboles, como que se conecta con cualquiera y es muy duro, realmente es muy duro y la verdad es que como es tan duro no tiene ningún fin comestible ni nada, pero siempre es muy interesante de ver. Y aquí tenemos a Coprinellus disseminatus, que este es un hongo también muy común y como lo dice su nombre, Coprinellus disseminatus se disemina con la caca del ganado. Entonces, mientras más nos acerquemos a parcelas o a sitios donde hay ganado, más fácil va a ser de ver este hongo. Lamentablemente la gente siempre acosa a los hongos, porque siempre, bueno, en realidad la mayoría de las personas están buscando hongos con propiedades alucinógenas o de ese tipo, y en verdad los hongos que existen en la zona central o en Chile en general no son ese tipo de hongos, entonces muchas veces los arrancan o se los llevan a la casa y como que los tratan de cultivar, pero en el fondo estos hongos vienen de la caca y lo único que te van a dar es un dolor de guata. Así que, bueno, en verdad no estamos haciendo ningún daño a los hongos retirándolos, pero es mejor dejarlos ahí en su ciclo natural y no tratar de usarlo para cosas que no son, ¿cierto? Y bueno, aquí también quería contarles sobre la yaca, que es un marsupial, pero no tiene marsupio. El marsupio es esta bolsita que tienen los canguros en esta zona donde crían a su bebé cuando nace, porque los bebés de los canguros nacen prematuramente, entonces los terminan de criar en su saco, que es el marsupio. La yaca no tiene marsupio, entonces a sus crías las cría pegaditas a ella, pegaditas a sus senos, pero no por dentro de ella, sino que por fuera y como en un estado igual como por así decirlo, invernando, porque en verdad esos días que está con las crías no puede moverse mucho. Y es un animal muy interesante, es un animal también muy antiguo, tiene una agilidad impresionante. Hace poquito encontraron, bueno, en verdad pusieron una cámara trampa en el parque de la reserva de Villa Alemana y encontraron en los videos, en los registros de la cámara trampa, un individuo de yaca. Entonces por eso la quise aquí mostrar, porque al final uno imagina que este tipo de animales están mucho más adentrados en el bosque, no tan cerca de la ciudad. Y la yaca está aquí entre nosotros, solo que no la vemos porque es un animal nocturno y es muy rápida, es muy difícil de ver. Y bueno, tiene una cola muy especial, su cola es prensil, eso significa que tiene capacidad de agarre por sí solo, es perfecta para trepar y en ella también almacena grasa. Durante la época de verano, la yaca come mucho, entonces almacena grasa en su colita y también grasa en su cuerpo en general, pero más en la cola, para que en invierno, cuando el tiempo está más duro, pueda refugiarse y estar unos días en ayuno.
Y bueno, lo interesante de la yaca es que en sus patas traseras también tiene un pulgar oponible, que esto también le permite el agarre, como nuestro pulgar es oponible, entonces ella tiene esta capacidad que muchos otros marsupiales no tienen, pero solo lo tiene las patas traseras, si se fijan aquí no lo tiene. Y bueno, sus orejas son plegables, lo que le hace también tener una muy buena audición. Y bueno, aquí obviamente se puede notar de que, o sea, una muy buena audición, y también se puede notar aquí que su visión es perfecta también, igual que su olfato. Tiene como hábitos de un roedor, pero no es un roedor, en verdad es un marsupial, y muchas veces la gente la confunde con un roedor y la terminan matando, lamentablemente, sobre todo la gente que le tiene mucha fobia a los ratones. Últimamente igual se han encontrado muchos casos en que las yacas llegan a casas como en parcelas, cerca del bosque, entonces ahí también el llamado es como a no, a no perder ahí la conciencia y tratar de llevar a la yaca a algún lugar de rehabilitación o simplemente devolverla al bosque. Hay casas que están tan cerca del bosque que es más fácil devolverla al bosque y que solita se retire. De hecho, hay fotos que han encontrado yacas dentro de parcelas en esta posición como fetal, invernando, ya que se alimentan como más que nada de la grasita de su cuerpo por un periodo de tiempo, y la gente no sabe qué hacer con ellas porque están como durmiendo, entonces no saben si despertarlas o no. Ups, ahí sí, se me anduvo pegando. Bueno, ahora vamos a ver el corredor biológico central, que es donde están las redes hidrográficas de la ciudad. Bueno, mientras se me despega les voy a ir haciendo un adelanto. En el corredor biológico central se caracteriza por tener un sistema de cuencas bien amplio. Lamentablemente este sistema de cuenca ha sido muchos años entubado por casas, por proyecto inmobiliario, ahora se entubó nuevamente por el proyecto del hospital que se está haciendo. Entonces, finalmente, no existe un plan de manejo adecuado para las cuencas que están bueno, en verdad las cuencas estaban primero, pero no existe un plan de manejo adecuado para ver cómo conllevar este equilibrio entre las cuencas y entre la vida de la ciudad, ¿cierto? Y muchas veces quien está más afectada es la biodiversidad. Aquí podemos ver, aquí está la comuna de Villa Alemana, que está en negrito. Podemos ver que existen muchas microcuencas eh, que desembocan, por así decirlo, o que están desconectadas entre sí. ¿Y qué las desconecta? Muchas veces las desconecta la misma ciudad. Por ejemplo, podemos asumir de que esta cuenca se conectaba con esta cuenca anteriormente, pero se fragmentó porque la ciudad está en todo este sector. Entonces, finalmente, las especies se aíslan. Entonces, de hecho, no hay mucha información siquiera de cómo se llaman estas microcuencas. Por ejemplo, esta microcuenca se asume que está como en el sector de troncos viejos, pero han sido tan ignorados que todo el mundo le pone diferentes nombres a los esteros que están en la ciudad. La gente vive al lado del estero, pero no tiene ni idea cómo se llama su estero, o la flora y fauna que habita ahí, tampoco los hongos que habitan ahí. Entonces, el desconocimiento que tenemos sobre los esteros es súper grande. Aquí podemos ver que el estero Quilpué es como el afluente con más significancia, ya que es el estero más largo y con más caudal que pasa por toda la comuna, y después se dirige hacia la ciudad de Quilpué. Y el estero Logamboa también sería un estero muy importante que está dentro de la comuna. Bueno, aquí se ve mucho mejor lo que les decía. Aquí está el estero Quilpué, que sería el número 1.
Aquí estaría el estero Logamboa, y esta zona del 2 sería el humedal estero Logodoy, donde estaba la cancha Trizano, donde actualmente hay un proyecto inmobiliario, pero la municipalidad está tratando ahí de suspender las obras por la declaración del estero Quilpué y también la declaración del estero Logodoy. Está como eso en trámite, entonces solo queda como esperar a ver qué pasa. Y bueno, aquí podemos ver en verdad la realidad actual de este corredor biológico. Uno se imagina que con tantas casas, en verdad la biodiversidad no existe, pero la biodiversidad ha resistido igual. Más ratito al final vamos a ver un video en un pequeño resumen de los animales, la fauna que podemos encontrar en este estero. Es impresionante, la verdad. Se han encontrado, sobre todo en el estero Quilpué, muchos individuos con harta riqueza, sobre todo de fauna. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que aquí hay como un señuelo de un estero que debería estar aquí, pero que en verdad está entubado. Solo aquí podemos ver cómo desemboca en el 3, que sería el estero Logamboa, que este sería el estero Troncos Viejos. Podemos ver que está debajo de las casas y que solo algunas casas ha permanecido el caudal natural. Entonces esta situación se repite. De hecho, aquí también hay un pedacito de estero X en el que también se ha entubado las casas. Entonces al final el llamado es a tratar de crear planes de manejo que sean conscientes con la vida que está en el estero y que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir o no siga ocurriendo, por ejemplo, en estos tramos que todavía se salvan un poco, que todavía no hay tantas casas, o por ejemplo aquí ya más llegando al Troncal Sur, aquí por ejemplo hay una cancha, entonces la idea igual es empezar a recuperar estos espacios, como por ejemplo en el 2 donde está el humedal Logodoy Trizano, empezar a recuperar estos espacios que están al lado de los esteros y que albergan tanta biodiversidad, ya maltratándolos albergan mucha biodiversidad, se contaminan su agua, lamentablemente la gente todavía arroja basura, lo usa como vertedero en la parte de los esteros. Y la idea es eso, pues, avanzar hacia un plan de manejo, que las poblaciones también se organicen y traten de apropiarse un poco y restaurar ecológicamente estos sitios que son súper importantes. Y ahora, bueno, aquí está un poquito lo que yo les contaba, que la red hidrográfica estaba primero y después llegó la ciudad. La instalación antropocéntrica produjo grandes daños en la antigüedad desde la agricultura y la ganadería. Posteriormente se entubó gran parte de los esteros de manera indiscriminada, afectando a todas las especies nativas y endémicas, sobre todo peces y anfibios. Bueno, en verdad en los esteros de vía alemana se puede encontrar muy poca flora nativa. Esto es debido a lo mismo, debido al impacto de la ciudad y el impacto de la ganadería, que la ganadería por sí lleva semillas de flora introducida, porque las comen o porque las llevan en sus patas. Entonces, más que nada en el estero podemos encontrar casi siempre estas tres especies, más el palquí. El culén es un arbusto que a veces parece árbol, es muy bonito, es una fabácea al igual que el espino de las familias de las legumbres, ambos. Y bueno, estas dos especies, el espino y el romerillo, tienen la característica de ser especies pioneras, como les decía yo, son especies que arreglan los terrenos después de una devastación. Entonces es obvio que al lado del estero que está devastado va a haber espino y romerillo. Entonces lo que más fácil podemos encontrar si estamos buscando nativos. Lo bueno es que el espino y el romerillo atraen muchos polinizadores, entonces dan un sustento ahí al corredor biológico central, que es súper importante, al igual que el culén, también atrae muchos polinizadores. Y lo interesante del culén, por ejemplo, es que antiguamente las personas usaban sus hojas como sucedáneo del té verde. De hecho, antes la gente tomaba puro té de culén, pero después cuando ya llegó la industria y el té, la gente compraba el té ahora. Pero antiguamente la gente tomaba en su mayoría té de culén o tecito de otras hierbas nativas, y eso se ha perdido un poco.
Y bueno, con el espino ocurre algo similar, si bien no era tan popular como el té de Kulen, con las semillas del espino se tuestan y se puede hacer un sucedáneo del café. Entonces esto igual es súper llamativo porque si bien el espino tiene una semilla súper dura, la gente creería que no se puede usar para nada, pero tiene un sabor muy parecido al té y es súper rico. Y eso, y el romerillo también es una planta medicinal. Y aquí lo podemos comparar con la flora exótica. Aquí yo solo puse 3 especies, pero en verdad son muchas de la flora exótica la que podemos encontrar en los esteros. De 10 especies de planta encontraremos una nativa y 9 exóticas en el estero. Entonces eso igual es ideal para reconocer flora exótica, ir a los esteros es muy bueno. Lo bueno es que también en el estero encontramos muchas plantas medicinales como la menta, la melisa, entonces estas partes de las cuencas de los esteros han sido utilizadas por las naciones y los pueblos originarios desde hace mucho tiempo y todavía son utilizadas, todavía las lamien van a recolectar sus hierbas medicinales al estero. Entonces eso igual es interesante, si bien es flora exótica que hace un daño biológico, por así decirlo, porque la flora exótica desplaza a la flora nativa, igual las personas y la cultura ancestral ha sabido cómo aprovecharla y eso igual beneficia a los ecosistemas, mientras nosotros más utilicemos las hierbas medicinales exóticas de los esteros, más estamos sacándolas de ese sector, nos estamos llevando sus flores, que después van a ser semillas, entonces permitimos que la flora nativa pueda entrar un poquito al llevarnos un poco de exótica. Entonces ahí la idea es como empezar a utilizar un poco más la flora que está en los esteros para poder sacarla, por así decirlo, podarla con nuestra intervención y que no se siga expandiendo, porque mucha de la flora exótica que está en el estero es altamente peligrosa. Por ejemplo, estas 3 especies han colonizado muchos países, están introducidas en muchos países. Si bien hay ciertas teorías como de que estas especies que son altamente exóticas e invasoras son las especies que van a perdurar a través del tiempo y ante el cambio climático. Eh, Desde la biología siempre se trata de promulgar que la flora exótica se mantenga a raya porque la flora nativa nos permite este equilibrio que necesitan los corredores biológicos. Entonces aquí tenemos la hierba de la plata, que es una hierba que casi siempre está flotando en el agua del estero. Algunas personas también le dicen sombrerito de agua. Es muy parecida también a la capuchina, pero es más pequeñita. También tenemos a la verónica, que es una planta que también la venden en viveros, que se asilvestró también muy rápido. Y al carrizo gigante, que esta también está, el estero está lleno de estas 3, pero sobre todo el carrizo gigante es la más difícil de sacar porque genera como una especie de bambú, en donde también